Cacería de nahuales y brujas. Quisiera compartirles esta historia que pasó hace mucho tiempo en mi familia. De hecho, para ser más precisos, con mi abuelo. Mas no sé si le vaya a ocasionar algún problema a su memoria, pero ahora que ya está en un mejor lugar, me parece interesante compartirles la historia que siempre nos contaba de cuando era más joven. Y a decir verdad, cada palabra que nos decía se la creo, pues su rostro siempre cambiaba de semblante cuando lo contaba. Pues fue un día en el que salió a cazar nahuales y brujas. Mis abuelos llegaron a vivir en un ejido muy cercano a Los Mochis, Sinaloa. Desde años atrás, tenían pensado radicar en un lugar que les diera posibilidades de sembrar y vivir de ello. Así que habían conseguido un solar para construir allí su casa. Se establecieron y la familia creció. Allí nacieron mis tíos, mi madre, primos y demás familia. Hasta a mí me tocó vivir en esa casa durante varios años. Siendo un ejido, era fácil enterarse de lo que pasaba con los vecinos o en otros lugares. No era un lugar muy grande, uno se enteraba de todo. Allá mismo, en este ejido, se hablaba sobre un viejo brujo que se dedicaba a hacer limpias, amarres, trabajos y otros encargos más. Fuera de su casa, las filas para ser atendidos eran largas y siempre estaba lleno. El lugar era atendido por dos ancianas, quienes eran las que recibían a los clientes. En ocasiones se podía ver a más ancianas atendiendo el lugar, pero el brujo jamás lo dejaban mostrarse. Sin embargo, había gente que aseguraba que se trataba de un brujo que usaba la magia blanca, y por ello no podía dañar a los demás. Pero las cosas empezaron a ponerse bastante extrañas, pues conforme pasaban los días, los ejidos vecinos empezaron a quejarse de que aparecían animales muertos en sus granjas, y en sus cuellos se podían apreciar dos heridas parecidas a las de un par de orificios. Además, los animales quedaban secos de sangre. Cuando yo era pequeño, a este nahual lo conocí con el nombre de chupacabras, pero en los tiempos en los que mi abuelo era joven, se decía que se trataba del brujo del ejido. Se empezó a correr el rumor de que la gente comenzó a desaparecer, sobre todo las mujeres, aunque estuvieran dentro de su misma casa. Había gente que decía que cuervos aparecían sobre los tejabanes y entraban a las casas para llevarse a los bebés arrastrándolos al monte. Al principio, a mi abuelo, esta situación no le importó en lo absoluto. Para él, esto solo eran más que cuentos que se escuchaban por allí. Pero un día, le tocó a mi abuelo cuidar de sus hijos en casa, debido a que mi abuela había ido a ver a su madre. Se acostó en una hamaca bajo la sombra de un algodón de su casa. Tenía el sombrero cubriéndole el rostro, cuando pudo sentir que alguien lo comenzaba a mecer. Molesto, se quejó pensando que se trataba de una de las niñas que le estaba haciendo una travesura, pero al no parar, se levantó el sombrero para darse cuenta que se trataba de una anciana que se divertía al ver que mi abuelo se molestaba. Rápidamente trató de levantarse de la hamaca, y aquella mujer se fue de allí en ese instante. La buscó en cuanto se levantó, pero lo único que pudo ver fue un par de cuervos que salieron volando de allí. Ese mismo día, pero por la noche, mi abuelo acostó temprano a todos y se quedó esperando a que mi abuela regresara de donde había ido. Fue cuando escuchó un par de porrazos provenientes desde el solar. Pareciera que alguien estaba golpeando algo. Rápidamente tomó su escopeta pensando que podría tratarse de alguien intentando entrar al que era el cuarto de las niñas, pero al asomarse al solar, se percató que se trataba de un par de cuervos de quizás 1 metro de altura que intentaban derribar una tabla que servía para cubrir las ventanas. Mi abuelo disparó al aire para asustarlos, pero estos no se inmutaron. Siguieron intentando entrar a la fuerza, y fue cuando mi abuelo apuntó directamente a los cuervos y disparó. Al parecer tuvo suerte, pues los cuervos se alejaron. Fue a partir de allí que mi abuelo se convenció de que era necesario actuar ya.
Se reunió un grupo de ejidatarios para ir al monte, armados con pistolas, escopetas y machetes. Allí se encontraba mi abuelo, quien era uno de los más grandes de todos. El grupo estaba conformado en su mayoría por gente ya grande. Los que menos experiencia tenían eran un par de adolescentes que se les unieron al final. Así que fueron un total de 15 personas del ejido las que se habían reunido y se habían determinado en acabar con aquella criatura. Sin embargo, se hablaba entre ellos que, para terminar ya con todo esto, solo se tenía que ir a meterle un plomazo al brujo del ejido, pensamiento que era compartido por la mayoría. Mi abuelo se dio cuenta que la mayoría tenía miedo, pues no sabían a lo que se enfrentarían. Por su parte, él ya tenía bastante experiencia cazando en el campo. En la tarde, un par de horas después de haber salido del ejido, se encontraron con una parvada de cuervos, los cuales estaban volando en grupo. Uno de los más jóvenes se le ocurrió maldecirlos y gritarles. Levantó su pistola y les disparó al cielo. Rápidamente le arrebataron la pistola que traía, regañándolo, preguntándole si no sabía que era de mal augurio disparar a los pájaros y sobre todo a los cuervos, pues estos podían atraer a las brujas que se encontraban cerca. Pero algo extraño pasó, pues los cuervos empezaron a volar hacia ellos para atacarlos. Tuvieron que correr para evitar que les hicieran daño. Dice mi abuelo que podía escuchar cómo los cuervos se reían a carcajadas de ellos, y no era cualquier risa, pues se escuchaban iguales a las ancianas riéndose. Poco después de haberlos perdido, varios de ellos empezaron a dudar y prefirieron regresarse. Mi abuelo no se los reprochó. Quedaron solo 8 personas, entre ellos mi abuelo y los 2 más jóvenes. Al caer la noche, cuando todos se sentaron alrededor de la fogata, se pusieron de acuerdo para montar guardia de 2 en 2. A mi abuelo le tocó junto con uno de los jóvenes, a quien rápidamente le encontró bastante cariño, pues el chico comentaba a mi abuelo que su hermanita menor había desaparecido ya varias semanas atrás, y que esta era la última opción que le quedaba de saber de su paradero. Mi abuelo le tuvo bastante aprecio, y mientras platicaban para mantenerse despiertos, mi abuelo le contaba historias de cuando salía a cazar conejos y venados, mientras que el otro solo escuchaba. Fue en ese instante cuando escucharon una serie de ruidos provenientes de la copa de los árboles. Mi abuelo tomó su escopeta y le pidió al otro que tomara su pistola. Solo veían que los árboles se sacudían. Parecía que alguien estaba arriba de ellos. Fue cuando lograron divisar varios ojos rojos que los observaban desde arriba. Mi abuelo se acercó con cautela a un lado de una piedra, apuntó al árbol y en una fracción de segundo, en cuanto pudo divisar un par de ojos rojos, sin pensarlo, disparó contra el árbol. Varios cuervos salieron volando, y a su vez el otro chico disparó contra la parvada. Se pudo escuchar que algo caía entre las ramas, pero esta cosa se escapó sin poder seguirle el rastro en la oscuridad. Ya que mi abuelo estaba más cerca, alcanzó a divisar la silueta de lo que se había caído del árbol, y podría jurar por su misma vida que no se trataba de un ave o algo conocido, sino algo más extraño que jamás había visto. Lo describió como un ser de largos brazos y piernas, el cual se encontraba desnudo del cuerpo, pero no pudo verle el rostro. Ahí todos despertaron para preguntar qué había sucedido, y mi abuelo les dijo lo que había logrado ver, que estaba entre los árboles. Al ir a revisar, solo encontraron algo de sangre que había quedado sobre el tronco del árbol. A partir de esa noche, a mi abuelo lo tomaron más en serio, e inclusive lo seguían hacia donde él indicaba. Fue así que se adentraron más a los cerros para buscar lo que ya había visto mi abuelo. Ya solo se hablaba que se podría tratar del nahual y sus brujas, quien lo habían acompañado. Al siguiente día se encontraron con lo que era una casa de lámina, la cual parecía estar abandonada.
Revisaron a los alrededores para ver si había indicios de que alguien hubiera estado allí. Fue cuando escucharon el grito de uno de los más chicos del grupo. Él pedía que todos se reunieran. Por una de las ventanas de la casa se podía apreciar la ropa de su hermanita pequeña. Tumbaron la puerta y encontraron más ropa de los demás desaparecidos, pero ningún indicio de que hubiera alguien allí. Mi abuelo se acercó al chico, lo tranquilizó, pues este se había puesto muy violento. Le prometió que harían lo necesario para encontrar a quien haya hecho eso. Esa noche, las guardias fueron organizadas por más gente. Ahora se conformaban de 4. Fue en la segunda ronda en la que algo los empezó a acechar. Mi abuelo se encontraba dormido cuando escuchó que alguien empezó a disparar. Se levantó rápidamente y el hermano mayor de la niña desaparecida estaba disparando a unos arbustos. Decía que había visto el rostro del brujo y que lo estaba llamando por su nombre. Le pedía que se acercara, pero cuando logró divisar sus ojos rojos, sin pensarlo 2 veces abrió fuego y vio que una extraña criatura de largas piernas y brazos salió corriendo de allí. Con miedo, tomaron la decisión de que ya era hora de regresar al ejido, que se habían terminado las provisiones y que no tenían balas para defenderse si los volvían a agredir. Así que salieron más temprano que de costumbre para llegar ya anocheciendo al ejido. Durante el trayecto de regreso, no fueron molestados por nada, pero al llegar al ejido, les dieron la noticia de que alguien le había disparado al brujo y lo estaban velando. Rápidamente fueron a ver si esto era cierto, y al llegar a su casa no les permitían mirarlo, pues estaba cubierto por sábanas de pies a cabeza y custodiado por las ancianas que lo ayudaban. Aún así, se mantuvieron allí haciendo guardia, y en un descuido de aquellas ancianas, fue mi abuelo quien se acercó a levantar las sábanas, y se encontró con el cuerpo semideforme de aquel brujo, y pudo notar que de su boca sobresalían la punta de 2 colmillos, de los cuales mi abuelo con la punta de su dedo abrió la boca del brujo para comprobar si eran sus dientes. La noticia se dispersó por todos lados. Se decía que el nahual del monte había muerto y que ya no había que temer. Mi abuelo puntualizó que desde ese día en adelante dejaron de aparecer animales muertos en el canal y que la gente dejó de desaparecer. Para él, siempre fue aquel brujo el que estuvo provocando todos los problemas. Sin embargo, aún hay gente que piensa lo contrario y sigue protegiendo al brujo. Hoy en día, la casa de aquel nahual ya está abandonada. Pocos han sido los que se han atrevido a entrar solo para explorar. Dicen que nadie sacó las cosas de adentro, pero con el paso del tiempo y la intemperie, se vendrá abajo por sí sola. La última vez que pasé, había unos niños jugando a arrojarle piedras a las ventanas que le quedaban. Pero por la noche nadie se le acerca, pues dicen que los cuervos se paran sobre el techo de la casa para cuidarla. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.